Comencemos hablando de base de datos compartida. Como su nombre lo indica, es simplemente que nosotros configuremos una base de datos y que todos los microservicios se puedan conectar a esa base de datos. Esto no resulta ningún problema para ningún gestor en la actualidad, llámese MySQL, Postgres, MongoDB, MySQL Server, Oracle. Todas esas bases de datos están súper optimizadas para que varios, no solo usuarios, sino que varias autenticaciones se puedan lograr en una sola base de datos. Una base de datos fácilmente permite una conexión para 10 instancias, para 20, para 100. No hay ningún problema con eso, de verdad. MySQL, por ejemplo, donde creo tengo un poco más de experiencia, simplemente hay que ir a un archivo conf y modificar el parámetro de cuántas conexiones permite y listo. Si ustedes tienen 5 microservicios o 5 servicios y quieren usar una sola base de datos, lo pueden hacer. Simplemente configuran ese gestor para que acepte otras conexiones y no hay ningún problema. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay un tema muy importante y es que los gestores de base de datos regularmente están eh, configurados para conexiones locales. Dependiendo del gestor que ustedes vayan a utilizar, MongoDB, MySQL, Postgres, pues sería una configuración diferente entre cada una de ellas. ¿Para qué? Para que permita conexiones remotas y definir cuántas conexiones, ¿sale? También eso es importante. Pero es algo que lo pueden encontrar en un solo archivo y en un par de líneas de código ya tienen su configuración de su gestor en particular para que se puedan conectar, ¿sale? Ahora, una vez ustedes ya hayan configurado su base de datos, una sola base de datos para que acepte múltiples peticiones y se puedan conectar múltiples usuarios, lo que hay que hacer es que cada cliente, es decir, cada servicio, se pueda conectar. Y para ello hay formas de hacerlo. Las dos más comunes, creo yo, es hacerlo a través de un archivo de configuración o hacerlo a través de una URL, que al final del día es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tanto en el archivo de configuración como en la URL vamos a tener el host, es decir, dónde se encuentra nuestra base de datos. Lo que podemos hacer en este approach es tener una base de datos en un servidor, por ejemplo, en DigitalOcean, y tener, no sé, 3 servicios en Amazon y que estos 3 servicios estén consumiendo la base de datos en DigitalOcean. Como la base de datos no se encuentra en las máquinas locales, en las local machines, es necesario definir un host, que el host sería una dirección IP, no sé, 123, por ejemplo, 456.7.89, por decir algo. ¿Ok? Entonces nosotros ya tendríamos dónde se encuentra nuestra base de datos. ¿Ok? Vamos a decirle, apunta hacia ese puerto, hacia esa dirección, perdón. ¿Con qué username? Es otro tema. Regularmente vamos a evitar avoid to use el usuario root, pero podemos tener cualquier otro usuario, por ejemplo, Cody. Una contraseña, súper fácil, no usen esta. Un puerto regularmente para MySQL es el 3306 y un timeout simplemente para definir si en cuánto tiempo hay o no una respuesta, no sé, por decir 22.000 milisegundos. Esa es la, Estos son los valores que prácticamente cualquier aplicación que se quiera conectar a una base de datos remota tiene que proveer. Host, el username, la contraseña, en qué puerto y el timeout. Que hasta eso el timeout, déjenme decirles, es casi opcional, pero casi. Prácticamente serían esto. ¿Dónde se encuentra la base de datos? ¿Cómo me voy a autenticar a esa base de datos? ¿Con qué contraseña y en qué puerto? Esto se traduce, si ustedes se quieren conectar mediante una URL, es definir el gestor, nuevamente el username, la contraseña, el puerto, perdón, no el puerto, eh, el host, donde se encuentra y la base de datos. Aquí también olvidé la data, database, el nombre de la base de datos. Muy probablemente ustedes, si ya han trabajado con un gestor de base de datos, esos datos ya los tienen, ya los conocen. Si ustedes han trabajado con Rails, con Laravel, con Flask, ustedes de antemano ya saben todos esos valores. Regularmente es localhost, root, password quizás empty, el puerto es el mismo y la base de datos pues la que ustedes deseen. Walter,
¿Cómo encriptar el password de MySQL en el archivo de configuraciones del motor de base de datos? Con la finalidad de darle seguridad al acceso de la misma. ¿Hay algún algoritmo recomendable? Sí hay formas en las cuales tú puedes... Primero que nada, recomendación es que tú nunca coloques una contraseña que un ser humano pueda entender. Para eso hay gestores de contraseñas. Tú puedes generar una contraseña aleatoria y utilizar esa. Otra forma en la cual tú puedes hacer, justo a la mano no lo tengo, no tengo, estoy casi 100% seguro que es en el archivo config, pero no estoy seguro de MySQL, pero podemos ofuscar la contraseña, entonces no habría ningún problema. ¿Qué sucede si varios servicios quieren modificar el mismo registro en la misma base de datos? Ese es un contra que ahorita vamos a mencionar, pero todas las bases de datos siguen un principio. Y en ese principio está uno, está uno de ellos que es atomicidad, que quiere decir que todas las tareas se tienen que completar para que el resultado sea exitoso. Y en la atomicidad hay un concepto, otro concepto, que se llama bloqueo. Cuando nosotros estamos escribiendo en una tabla o estamos leyendo, más que nada es escribir, actualizar o eliminar, la tabla se va a bloquear. El bloqueo de tablas pasa muy rápido, pero no por eso no existe una latencia. Y una pregunta muy acertada de A. Verdugo es que si muchos servicios se están escribiendo en una misma tabla, es posible que la tabla se bloquee por mucho tiempo. Eso quiere decir que haya retrasos. Entonces también por eso no es una muy buena perdón, utilizar una misma base de datos. ¿Está la posibilidad? Sí. Las bases de datos están súper optimizadas para que el tiempo de bloqueo sea efímero. Sí. ¿Va a haber latencia? También. Entonces hay que tomarlo en cuenta, la verdad. Eh, Más que nada con las tablas de miles de millones de registros. Cuando tú insertas, actualizas o eliminas sobre esas tablas, puede haber problemas, porque otras quizás estén utilizando joins con esta tabla, pero la tabla está bloqueada, entonces no se puede hacer mucho. Hay un tema, hay un tema. ¿Cuáles son los pros entonces de utilizar una sola tabla, una sola base de datos para todas nuestros servicios? Ah, eh, Perfecto para presupuestos bajos. Si en nuestro proyecto, en en nuestra empresa quizás estamos algo apretados de dinero y no podemos costearnos un solo servidor para una base de datos, bueno, esta es una buena opción. Simplemente compartimos un solo servidor, todos nos conectamos a esta base de datos y todos comenzamos a trabajar. ¿Es fácil de administrar? Por supuesto. Entre menos cosas nosotros tengamos, es mucho más fácil de administrar. En este caso, si tenemos una sola base de datos, solo debemos de preocuparnos por un solo usuario y por ende una sola contraseña. Es fácil de configurar, como les mencioné hace un par de minutos, las configuraciones para que ustedes se puedan conectar son sumamente sencillas. Eh, Sin inconsistencia de datos, a diferencia de una base de datos por servicio, donde a veces los datos pueden perderse o pueden no estar sincronizados, eh, con una misma base de datos esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque todos los datos se están leyendo y escribiendo en la misma base de datos. No hay inconsistencia. Y hay un menor riesgo de seguridad, como les comentaba. Solo un usuario, solo una contraseña. Ahora, como no todo puede ser color de rosa, ¿cuáles son los cons? ¿Cuáles son las contras? Eh, Solo vamos a trabajar con un solo gestor de base de datos, esa es la realidad. Ustedes tienen que ponerle nombre y apellido, MySQL, Postgres, Oracle, MongoDB, pero obviamente no podemos añadir otros. O sea, con el que nosotros hayamos definido es el con el cual vamos a trabajar por mucho tiempo. Es posible cuellos de botella, como lo comentaba A. Verdugo. Esto puede pasar al momento de que las tablas se bloqueen. Eh, Haciendo remembranza, recuerden, cuando se intenta escribir, se intenta, hay, podemos clasificar las acciones podemos clasificar las acciones de una base de datos en dos, los queries y los comandos. Los queries son solo para lectura y los comandos son todos aquellos comandos que modifican la tabla, ya sea para insertar registros, actualizarlos o eliminarlos. Los comandos, dependiendo de la configuración de base de datos, siempre tienden
y es lo recomendable a bloquear la tabla. ¿Por qué? Porque no se, este principio de atomicidad donde todo se tiene que cumplir o nada se cumple, implica bloquear la tabla. Y cuando una tabla está bloqueada, no se puede leer, no se puede escribir. El gestor de base de datos hace una cola de quién es el siguiente para que pueda acceder al recurso. Si muchos servicios están intentando hacer uso de una misma tabla, lo más probable es que haya cuello de botellas y exista una latencia. Entonces ahí puede haber un problema. Otro problema es que existe la violación del principio de microservicios. Como lo vimos al principio de la clase, al principio de este bootcamp, pues la idea de los microservicios es que cada servicio sea independiente uno de otros. Si tenemos una misma base de datos, rompemos con ese principio. Ahora, la otra cara de la moneda, base de datos por servicios. Este concepto quiere decir que cada servicio debe tener su propia base de datos, como aquí lo coloqué. Cada microservicio posee su propia base de datos. Esto nos permite trabajar con diferentes gestores de base de datos. Quizás un servicio utilice Mongo, quizás el otro utilice Redis, quizás un tercero utilice MySQL. No importa, cada servicio es autónomo, cada servicio utiliza su propia base de datos según conveniencias. Otra, otra característica es que las bases de datos, por supuesto, van a estar en servidores diferentes. Entonces, no hay ningún tema por ahí. Como les comenté, cada microservicio posee y maneja su propia información. ¿Cuáles son los pros de trabajar con base de datos per service? El desacoplamiento de datos. Cada servicio es autónomo, por lo tanto, un servicio no debe conocer los datos de otro. No debiese. Eh, ¿Por qué? Porque simplemente están separados, ¿no? Estos datos le pertenecen a este y estos datos le pertenecen a este otro servicio. Fácil escalabilidad. Si hay algún servicio el cual esté consumiendo muchos recursos, lo que podemos hacer es añadir más hardware a un servicio en particular. Imagínense que ustedes tienen una red social y esta red social, como lo puede ser Twitter, escribe muchos comentarios. Son más los comentarios que se escriben, por ejemplo, que los que se lee. Aunque si tenemos dos servicios, un servicio de escritura y un servicio de lectura, en el caso de que se estén escribiendo más, lo que podemos hacer es darle más potencia al servidor, más recursos y de esa forma escalar. Y hay un tema de optimización de datos, porque como los datos solo están almacenados en un solo servidor, eh, no hay tanta cohesión con los otros, o sea, son datos muy particulares. ¿Cuáles son los contras? Y aquí pienso yo que los contras pesan más que los pros. Eh, Puede haber duplicación de datos, no en el sentido de que un registro se duplique dos o tres veces, más bien en llaves foráneas. Va a haber ocasiones, como lo vamos a ver a continuación, donde de cierta forma los datos deben de seguir relacionados. El clásico ejemplo que hemos visto a lo largo del bootcamp es, por ejemplo, un carrito de compras. Podemos tener un servicio para el carrito y un servicio que maneje solo usuarios. Entonces, ¿cómo el servicio de carrito de compras puede saber a qué usuario pertenece? Bueno, de nuevo, debe existir por lo menos una llave foránea del servicio A que se encuentre en el servicio B. Eso quiere decir que vamos a tener datos duplicados. Posiblemente en la, en el servicio B, en el del carrito de compras, ese dato sea un dato fantasma, que simplemente no exista, que sea solo un entero, pero tiene que existir esa relación. ¿Hay complejidad en las transacciones? Definitivamente. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos conocer, siguiendo el ejemplo anterior, todos los usuarios que posean un carrito de compras, en una sola base de datos, ustedes hacen un join o un subjoin con un exist y listo. Pero si son bases de datos separadas, la cosa se complica más porque debes de extraer la información de esta tabla, luego enviársela a la otra procesarla, hacer el query, responder y eventualmente transformar la información. Entonces, son pasos un poco más complejos. Consistencia de datos. Habrá ocasiones en las cuales ustedes deban eh,
tener sincronizadas ciertas bases de datos y eso otro tema. Entonces, ay, se complica un poco, la verdad, estar trabajando con múltiples bases de datos. Y bueno, como les comentaba, complejidad operacional, entre más cosas ustedes tengan, más deben estar al pendiente de esas cosas. Si tienen más bases de datos, deben estar pendientes de esas bases de datos. Si alguna de ellas falla, se cae, no hace la replicación correctamente, no hace el backup, hay que prestar atención en ese aspecto. Ahora, siguiendo con el tema, ok, ¿hasta aquí alguna duda? Creo que son temas sencillos. Una base de datos compartida y base de datos por cada servicio. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? Muchas gracias. Entonces, me gustaría pasar ahora al tema crucial y al más complicado, podemos decir. Ahora hablemos del patrón Saga. Para que nosotros, en este ejemplo, en esta clase, nos vamos a centrar en trabajar con base de datos por servicio. Sinceramente, creo que la base de datos compartida no representaría un tema para ustedes, no representaría un reto. Como les mencioné, simplemente colocan estos datos en sus settings y listo, se pueden conectar. Por lo tanto, nos vamos a ir con el camino más difícil, database per service. Para que nosotros entonces, partiendo de que vamos a trabajar a continuación con base de datos por servicio y que tengamos que actualizar datos, vamos a utilizar el patrón Saga. ¿Qué es lo que hace este patrón? El patrón Saga permite realizar una secuencia transaccional, una secuencia de transacciones para cada microservicio. Esto va a servir, por ejemplo, si ustedes tienen una regla de negocio que involucre muchos servicios. De nuevo, el carrito de compras. Imagínense que ustedes ya tienen el carrito de compras y proceden al pago. Cuando ustedes proceden al pago, internamente van a pasar una serie de acciones. Validar que los productos estén en stock, procesar el pago, quizás enviar un correo electrónico de confirmación, generar el voucher, etcétera. Si todos estos pasos ustedes lo tienen dividido en diferentes servicios, que sería lo recomendable, de cierta forma ustedes tienen que saber cómo ir ejecutando estos servicios en cadena. Para eso se utiliza el patrón Saga, para que nosotros podamos definir qué transacción se va a ejecutar en qué servicio y cuando esta transacción sea exitosa, cuál es la siguiente. Si ustedes en algún momento han utilizado el patrón de diseño, perdón, como lo puede ser el chain, el de cadena, es prácticamente, la implementación que vamos a hacer ahora es prácticamente la misma. Vamos a tener un servicio que genera una transacción. Cuando la transacción se cumpla, manda la señal al siguiente servicio y al siguiente y al siguiente y al siguiente, y de esta forma todos los servicios quedan sincronizados. El patrón Saga, si ustedes investigan en algún libro, en algún tutorial, en algún curso, van a notar que en la gran mayoría de los casos se divide en como en dos tipos, el de coreografía y el de orquestación. El de coreografía eh, es como un step function en AWS. Eh, Fíjate, te voy a ser muy sincero, David, nunca he utilizado un step function. Eh, tú me darás tu punto de vista cuando terminemos. Quiero ser claro ahí. Eh, el tipo coreografía es el más sencillo porque es como una cadena, les decía, simplemente eh, un servicio comienza una transacción, si la cumple, pasa al siguiente, le notifica y así. Si el último servicio completa la transacción, va de regreso el mensajito. Success, success, success. Y hasta que toda esa cadena se haya completado de success, se da por hecho de que todo se completó exitosamente. Si hay algún error en alguna de estas cadenas, se hace un rollback de cada transacción y todo regresa a un estado inicial. Este es el más sencillo y es el que vamos a aplicar, porque creo que es el más sencillo de aplicar, la verdad. El de orquestación implica de que haya un servicio, imagínense, de todos los servicios que ustedes tengan, implica que haya otro servicio el cual esté orquestando todo, como la persona el maestro de ceremonia, que
sea este servicio quien diga qué transacción va y cuál no. Eh, entonces tendríamos que crear un tercer servicio que haga todas esas operaciones. Por lo tanto, el más sencillo es el de Choreography. Simplemente se ejecutan las transacciones. Si es exitoso, al que sigue, y al que sigue, y al que sigue. Aquí ilustré un poquito cómo sería la implementación que vamos a realizar a continuación. Tenemos el servicio A, B, C y D, por ejemplo. Cuando empezamos una transacción en un servicio con su propia base de datos, hay que notificarle al siguiente servicio en la cola. No en la cola, en la fila, podemos decirlo. Cuando esta transacción se complete, pasa al siguiente y pasa al siguiente. Una vez esta última transacción se complete, hay que notificar a los otros servicios de que todo se ha estado ejecutando correctamente. De esta forma es en el flujo, perfecto. Muchas gracias. En el flujo, para que se dé por hecho de que todo. Si este servicio comenzó todo este flujo, muchas gracias, este flujo de transacciones, este debe ser el último al cual se le notifique que todo estuvo ok, ¿sale? Y si en algún momento algo se rompe y aquí no puede continuar, perdón, aquí ya no se puede continuar, bueno, entonces se comienza un proceso de rollback. Este servicio falló por algún motivo, levanta un rollback, notifica al servicio anterior que algo pasó, hace un rollback y notifica al servicio anterior, hace un rollback y así sucesivamente. De esta forma, con Saga, pues mantenemos la consistencia de datos. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda? Digo, creo que los dos conceptos de base de datos per service y shared están claros, pero el de Saga es nada más para mantener el flujo, ¿no? De cómo los datos se deben de mantener actualizados. Vale. Ahora, vamos al ejemplo práctico, que es el que nos va a llevar el resto de la clase. Para ello, me gustaría si ustedes tienen la posibilidad de que clonen este proyecto. Es un proyecto que está hecho en Python, es un proyecto que está hecho con Django. Es un proyecto muy sencillo, pero nos va a servir y ya les explico de qué va. Eh, en mi proyecto, vamos a abrir Visual Studio Code. En este proyecto, como ustedes pueden observar, tengo dos proyectos en Django. No se preocupen si ustedes no conocen Django o no conocen Python, siéntanse en la libertad, por favor, de preguntarme cualquier aspecto que les cause intriga, ¿no? Que tengan ese concern. O sea, ustedes pregúntenme, no hay ningún problema. Al final del día, lo más importante no es Django en este caso, sino que ustedes se lleven los conceptos para que lo puedan replicar en el lenguaje que deseen. Tengo entonces dos proyectos. Cada proyecto es un microservicio. Tenemos el proyecto principal, que yo la llamé Main Project. Vamos a cerrar todo esto. En Main Project, si me permiten, tengo solo una aplicación. Esta aplicación tiene solo una tabla que se llama log. Súper sencilla. El log que quiero guardar con un mensaje y la fecha de creación. Eso es todo. Algo que también quiero que ustedes vean es que el main project en settings está utilizando la base de datos de SQLite 3. ¿Sale? No está utilizando otra base de datos, solo la de SQLite 3. Por otra parte, tengo el proyecto de Course Project. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, les explico Course Project. Vamos a Settings y si echamos un vistazo, este otro proyecto en Django se conecta a mi base de datos local de MySQL. Entonces, cada proyecto, cada servicio ahora tiene su propia base de datos. Una con MySQL y otra con SQLite 3. Este proyecto, el de curso, es quizás el más grande. Vean, tengo un modelo, que para las personas que quizás no lo tengan en claro, un modelo es la representación de una tabla mediante programación orientada a objetos. Y este modelo, esta tabla, tiene título, descripción, fecha de publicación, quién publicó el curso y cuándo se creó. También algo sencilla. Tengo un serializador. En este caso, como lo vamos a ver a continuación, digo, si ustedes quieren clonar el proyecto, que los invito a que lo hagan, dejé un archivo makefile en el cual simplemente hacen make run
y va a levantar los dos servicios, ¿sale? Uno en el puerto 8000 y el otro en el puerto 8001, ¿sale? Hay que tener en cuenta el de cursos 8001 y el otro 8000. Por si me confundo, ustedes me ayudan con eso. Entonces, si ustedes van a su localhost 8000, actualizan, van a tener esta página web, que es el del servicio A, ¿sale? 8000, servicio A. Y 8001 es el API que yo ya tengo, que es el de cursos. API, versión 1, cursos. ¿Sale? Ustedes pueden checarlo. URLs. Aquí tengo, vean. Cursos, API, versión 1 está versionado. Cursos. Y tengo el detalle, perdón, y tengo un listado y tengo un endpoint para actualizar. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a hacer más adelante. Entonces tengo dos proyectos, Puerto 8000 y Puerto 8001, con dos bases de datos diferentes, una con MySQL y otra con eh, SQLite 3, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es tener un proyecto como, no como, un proyecto de la vida real. Vamos a consumir un servicio en nuestra, eh, ay, de un minuto, se me perdió esto. En mi, en esta página, en este servicio, vamos a listar todos los cursos que vayan a haber en la base de datos eh, de MySQL y vamos a tener un pequeño botón o un pequeño link, como ustedes gusten, que permita actualizar estos dos valores. Fecha de publicación y quién publicó. Este Published Ad me gustaría que se lleven la idea de que es ay, el user ID del servicio 1. Eso es lo que les decía, que a veces eh, es como que difícil, ¿no? Porque a veces los datos están en una base de datos y están en otro. Y por ejemplo, aquí no es un foreign key, sino solo es un positive integer field. No tiene mucho sentido, pero este valor hace referencia a otro. Por eso hay que tener cuidado. Muchas gracias. Comentan cómo correr el proyecto. Van a hacer lo siguiente. Van a crear su entorno de desarrollo. Si no, lo defino en el README. Pero una vez ustedes hayan instalado las dependencias con pip install-r requirements, pip install-r requirements.txt. ¿Dónde estoy? ¿Por qué no tengo mis requirements? Ah, no tengo requirements. Interesante. Ah, es que el requirements, disculpen, el requirement está adentro. Lo olvidé. Entonces tienen que hacer pip install requirements.txt, van a instalar todas las dependencias y ya pueden ejecutarlo con make run. Make run y va a ejecutar las dos instancias. Perfecto. ¿Tienen alguna duda? Yo sé que no todos somos desarrolladores Python o no hemos tenido el acercamiento a Django, entonces si tienen alguna duda, si algo se les hace extraño, dígame con toda confianza. Lo que vamos a hacer ahora entonces es generar un par de cursos y los vamos a verificar en que estén en la base de datos. ¿Me ayudas con el comando del entorno virtual para Python? Sí, claro. Lo vamos a hacer desde cero, no hay ningún problema. Vamos a desactivar mi entorno, lo voy a borrar para que ustedes vean que es completamente... Para que ustedes puedan crear el entorno, chicos y chicas, si quieren replicar este proyecto, simplemente se van a su terminal, se sitúan donde se encuentra el proyecto que se llama, en mi caso, API Call, Python 3 -m, VM, env, y creamos el entorno. El entorno es aquel lugar donde vamos a instalar dependencias. Para Unix vamos a activar el entorno con source, el nombre del entorno, /bin/activate. Y ya cuando esté activado, ahora sí, hacemos un pip install -r
requirements.txt y esto va a empezar a instalar todas las dependencias que yo ya les dejé listas, que prácticamente son tres si no estoy mal. Eh, tengo aquí un error. ¿Por qué? Si no, lo vamos a instalar de uno en uno, pero realmente no hay ningún problema. Es Django, Django REST Framework. Es necesario actualizar pip, sí, ¿verdad? Mm, 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 mm. Permítanme. Vamos a ver. Listo. Ok, todo sigue en marcha. Y aquí tengo otro problema. Pip install MySQL client, creo. Si no, ahí está. Creo que no está actualizado el requirement. Si no, no se preocupen, ya lo actualizo. MySQL client. Oh, no. Esto no debe haber pasado. Ahorita lo arreglamos. La librería de MySQL, pues todo junto. No recuerdo qué librería estoy usando. Si no, a ver, ¿cuál tengo? Nada más de un minuto. Si lo tengo, si no, sí, MySQL client. Ah, pero es con guión, no con guión bajo. A ver, pip install. Si no, no nos detenemos por esto. Vamos a ver. No, creo que no. Si no, lo que vamos a hacer a continuación, no pasa nada. Vamos a hacer que este Course Project también utilice eh, una base de datos SQLite. La verdad es que tampoco habría ningún problema. Miren, voy a comentar esto para que a ustedes les quede de referencia. Toca subir el Docker con MySQL. Ya me pasó Facundo, vamos a ver si puedo hacerlo con esto. No soy fan de Docker, la verdad. No soy fan de Docker. No, por alguna razón, no sé la verdad. La verdad es que solo lo cloné y listo. Pero bueno, no perdamos mucho tiempo acá. Miren, si me lo permiten, las dos bases de datos van a estar en SQLite 3, ¿sale? Vamos a hacer aquí entonces un CD Course Project, Python Manage, Make Migrations. Ah, vamos a instalar Django REST Framework. Al parecer no se pudo. No se preocupen, todo esto se los voy a dejar ready para que ustedes puedan simplemente clonarlo. Migrate. Ahí está. Entonces, de nuevo, partimos del punto cero. Tenemos dos bases de datos diferentes. Lo que voy a hacer aquí en cursos es crear, no sé, unos 10 cursos Python Manage Shell. Voy a llenar la base de datos from courses.models import course. Y aquí, ¿qué les gusta? For X in range del 0 al 10, si les gusta. 1, 2, 3, 4, course.objects.create. ¿Qué necesitamos? El título del curso. Ok, título va a ser con un f-string title. Uy, X, creo que es description igual. Con F, description. No, uy, tuve que cerrar esto, pero voy a hacerlo un poquito más rápido. Por X in range del 0 al 10. Lo siento. 1, 2, 3, 4. Voy a copiar todo esto hasta acá. Description. Ahora sí, X. Cerramos. Y listo. Ya se crearon 10 nuevos cursos. Son cursos realmente aleatorios, pero va a funcionar, ¿sale?
Levantamos las dos instancias, make run. Vamos a echarle un vistazo a nuestro listado de cursos y ahí está. ¿Sale? ¿Cómo que me perdí? Chris, hubo un lapso de tiempo donde borré mi entorno. Ese, por favor, elimínenlo de su, de su mente. Hagan como que no pasó. Lo importante aquí es que los dos proyectos tienen sus propias bases de datos y lo que hice ahorita fue simplemente insertar datos. ¿Sale? Antes, como ustedes vieron, no tenía nada y ahorita inserté 10 datos. Ajá, listo. Entonces ya tenemos 10. Pueden ver lo que lo acabo de insertar justo ahora. Estamos a 23 y listo. Estos datos ahora hay que llevarlos a nuestra base de datos, a nuestro segundo proyecto, que es este. Los vamos a listar acá. Es, hay varias formas de hacerlo. De hecho, ya tuvieron la clase de gRPC. gRPC es una muy buena herramienta para que ustedes puedan compartir eventos, pero desde mi punto de vista, creo que la forma más sencilla de hacerlo, sin instalar más complicaciones, es utilizando lo que ya sabemos, que es HTTP. En este caso, vamos a utilizar HTTP para consumir algo. Entonces, imaginemos que, no imaginemos, el de cursos ya está listo. Reitero, echen un vistazo. Al medio tiempo lo podemos explicar más en detalle. Lo importante aquí es ahora situarnos en el main project, que es este. Echamos un vistazo. Ustedes pueden ver que solo hay una URL, que es hacia el path. El home es este archivo. Vean, es bien sencillo. Home retorna un home.html y ese home HTML es este, que sería esta página. De verdad es algo bastante sencillo. Eduardo, ¿podrías por favor actualizar el README? Sí, por supuesto. Una vez acabe la clase, lo actualizo. E igual actualizo el request. No sé por qué no se ha actualizado, pero sí lo actualizo. Bueno, entonces, esto es lo que tenemos hasta ahorita. Administrador código facilito, vean, le pongo un par de caracteres más, es esta página. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es consumir el servicio que está acá, en el 81, en el 8001. Servicio A, 8000, servicio B, 8001. Hay varias formas de hacerlo. Yo les aconsejo siempre sea utilizando REST, porque es lo que ya sabemos. Digo, ustedes lo pueden hacer con Kafka, con gRPC, lo pueden hacer con Redis, pueden utilizar la tecnología que deseen. En mi caso, si me lo permiten, voy a crear una función que se llame getCourses. Ah, no, no yourself. Y lo que vamos a hacer es bien sencillo. Hay una librería en Python que se llama request que nos permite a nosotros eh, realizar peticiones. En caso de que todavía no se haya instalado, lo voy a instalar pip install request con una S al final. Y aquí simplemente le importamos. Import request, ¿vale? Vamos a hacer una petición. ¿A qué petición? Voy a definir mi constante URL es igual a, bueno, ya lo hizo prácticamente todo por mí. Localhost API versión 1 cursos, que sería esta. De hecho, voy a proceder a copiar, simplemente para que no se esté autocompletando todo. Procedo a pegar. Aquí tengo un response. Voy a validar. Me conviene un poquito validar. If response.status code es igual a 200, retornamos el JSON. ¿Sale? Return response.json. ¿Por qué retorno el JSON? Porque ya sé de antemano que aquí me está retornando un objeto, una lista con JSON. Entonces, nada, eso ya lo sabemos hacer. Y aquí, por buenas prácticas, pudiésemos retornar una lista vacía. Y así, chicos y chicas, estamos consumiendo nuestro primer endpoint, el que está apuntando hacia otro servicio, ¿no? Y aquí lo que podemos hacer es cursos es igual a get cursos. Pasamos como contexto los cursos. Ajá. Y ya en el template simplemente iteramos. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Por curso, in cursos. Vamos a hacer un en for. Vamos a iterar en for. Ajá. Y vamos a crear.
TRs, ajá. Vamos a tener el título del curso, title y description, ¿sale? Reitero, esta data no se encuentra en la base de datos del servicio A, se encuentra en la base de datos del servicio B. Entonces, si yo aquí actualizo, ya podemos ver esta información. La misma información de acá, ya la podemos ver acá, ¿sale? Entonces, aquí ya cumplimos el primer paso. Cada base de datos está separada. Tengo dos servicios, solo que estamos consumiendo uno de ellos, que al final del día es lo que vamos a hacer en la vida real. Vamos a tener servicios y los vamos a estar consumiendo. Eduardo, ¿qué extensión tienes instalada? Es la IA, sí, es Visual Studio Code. Dice, aquí está, vean. Bueno, aquí ya está cargando, pero sí es esta como ranita. Eh, ¿La ranita sí es una ranita? Bueno, es esa. Ahí está, vean. Entonces, ahí está. La primera parte ya la tenemos y es súper sencilla. Lo que vamos a hacer ahora es quizás lo más complicado. Consumir servicios está relativamente sencillo. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tener un botón. eh, Muchas gracias, Florencia. Vamos a tener aquí un botón que cuando el usuario le dé clic a ese botón, vamos a disparar una acción que actualice cuándo se publicó y por quién se publicó el curso, ¿sale? Y cuando eso pase, vamos a implementar el patrón Saga. Cuando esa transacción se complete en el servidor B, vamos a mandar una señal a nuestro servidor A y vamos a escribir en el servidor A, recuerden que es main project, vamos a escribir un log y ese log, recuerden, lo tenemos en nuestro modelo sencillito, log. Eh, Eso es lo que vamos a hacer ahora. Eh, de hecho, lo podemos hacer acá de una vez para ir acabando la primera parte de la clase. Aquí un link, un href hacia nada por el momento, que sea... Aquí podemos condicionar, ¿saben? Por ejemplo, ups, if course punto, si tenemos fecha de publicación, pues la mostremos. En caso contrario, ups, else, else en caso contrario, and if, vamos a mostrar nuestro link que diga actualizar o publicar, más bien dicho, publicar. Y en este caso, pues simplemente vamos a imprimir, course published at, ¿sale? Vamos a ver, actualizo, publicar, publicar, publicar. ¿Por qué? Porque ninguno de estos objetos tiene la fecha de publicación, vean, todos son nulos. Si existe una fecha de publicación para el curso, muéstrala. En caso contrario, solo tiene el link publicar. ¿Cuál es el comando que ejecutó para instalar los requirements? Claro, lo voy a colocar en el README, pero es pip install -r requirements.txt. Diego ya me ganó. Muchas gracias. Listo. Lo que vamos a hacer ahora es darle funcionalidad a este botón, recordando que toda esta información del curso 0 al curso 9 es información que no se encuentra en mi servidor eh, principal, que es este, sino que se encuentra en un segundo servidor, en el 8001. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir funcionalidad a este link. ¿Para qué? Para que cuando un usuario haga clic en este link, nosotros mandemos una señal a nuestro servidor número 2, el 8001, se actualiza la información de fecha de publicación y quién publicó, y este servidor, el servidor 2, utilizando Saga, nos va a enviar una señal de respuesta de que todo se ejecutó de forma exitosa y vamos a generar un nuevo registro en esa base de datos, como que estaremos pimponeando la información. Esto siguiendo lo que comentamos al principio de la clase, ¿no? La implementación del patrón Saga. Servidor 1 comienza una transacción, cuando la completa se la pasa al servidor 2, el servidor 2, en este caso, completa su transacción, manda la señal y todo se ejecuta correctamente. De acuerdo. Entonces, vamos a el proyecto principal, que es Main Project. Voy a generar una nueva... eh, no, este es Main... Sí, Main Projects. Perdón, es acá.
Voy a generar una nueva función que se llame update courses. Va a tener la petición, que siempre es obligatoria, y la llave, ¿no? ¿Qué curso se quiere actualizar? Vamos entonces a hacer un from Django.shortcuts import redirect. Y aquí vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos a hacer print. No tengo el breakpoint, si no colocar el breakpoint, pero print eh, updated course, return redirect, y vamos a redireccionar a home. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sabes? Lo vamos a ir construyendo poco a poco. No hay prisas. Aquí vamos a generar una nueva ruta llamada cursos. Eh, Vamos a tener la llave y vamos a tener un update, ¿sale? Ese es el patrón cursos, la llave que queremos actualizar, update, y vamos a llamar a nuestra función update course en singular, porque solo vamos a actualizar uno. Aquí lo importamos y name le ponemos update, update, update course, ¿sale? Aquí me hace falta una coma y listo. Aquí tengo un typo, lo arreglamos y listo. Pusiste pata, muchas gracias, Federico. Les digo, aquí lo construimos entre todos. ¿Hasta aquí alguna duda? Digo, vamos paso a paso. Solo quiero que ustedes vean la URL, cómo se construye, que esta URL va a llamar a esta función. Vamos a retornar un redirect, solo antes de salir un pequeño print y listo. Ahora vamos entonces a nuestro home y aquí en el href es donde va a suceder la magia. Bueno, ni tan magia. Vamos a colocar el nombre de nuestra ruta, que es update course. Aquí vamos a colocar la llave primaria, que es curso.id. Y listo. Con esto, en teoría, ya deberíamos tener funcionalidad de nuestro link. Vamos a actualizar. Dice que en if tag, update cursos. En if, do you forget this tag? Sí, es cierto. Aquí URL es como que la función. Ahora sí. Le damos publicar. Vemos que somos automáticamente redireccionados. De hecho, podemos inspeccionar la, la, el network. Somos redireccionados 300. Vamos a la terminal y aquí está nuestro mensaje. Publish, publish message send. Mm, ok, ese es otro mensaje. El que nos interesa es el updated course. Disculpa, es este, aquí está, updated course. Bueno, entonces hasta aquí ninguna duda. El href solo redirecciona a otra URL que tenemos acá y esto hace un redireccionamiento, así como que cíclico. Pero lo que más importa es que vamos a definir una función que se llame update course. Va a recibir nuestra llave. Vamos a definir la URL a la cual nosotros vamos a editar, siguiendo el principio de REST, donde recuerden, es el verbo del protocolo HTTP quien define qué se va a hacer, no la URL. Nosotros fácilmente podemos tener el API versión 1 cursos y aquí pasar la llave primaria o la llave del curso, ¿sale? PK, quedando así. Recuerden, esta es la ruta. Con esta ruta nosotros tenemos tres opciones. Podemos obtener el detalle, podemos actualizarlo o podemos eliminarlo. Bueno, es todo en inglés y español. Tenemos el detail, podemos tener el update o podemos tener el delete. Solo con esta misma URL. ¿Quién va a definir qué vamos a hacer? El método. Entonces vamos a poner response. Aquí ya no va a ser get, sino que va a ser update y colocamos la URL, ¿vale? Ahora, en mi documentación de eh, de mis cursos, vamos a ver. Si ustedes le echan un vistazo, van a encontrar un serializer. Aquí, que el serializer, para las personas que no lo conocen, nada más es como un puente entre el JSON que recibes y el JSON que envías.
con el serializer somos capaces de decir, esta información va o esta información no va. O sea, como un pequeño filtro de seguridad, también lo podemos ver así. Vean, aquí tengo el serializer, lo voy a poner por acá. Y aquí se me dice que para que yo pueda actualizar un curso, necesito sí o sí un campo llamado published by. ¿De acuerdo? Entonces necesito enviar ese published by. Esto lo podemos hacer así. Eh, Payload, a falta de un nombre mejor, published by. Y aquí pudiésemos colocar request.user.id, definiendo el usuario que está autenticado. Sin embargo, como yo ahora no tengo un sistema de autenticación, que les aconsejo que ustedes lo construyan, voy a mandar un uno, teniendo en cuenta que este uno eh, es el usuario autenticado, ¿no? Pero podemos mandar cualquier valor, la verdad. Aquí nada más colocamos data es igual a payload, if response, ajá, respondemos y en caso contrario, return none, por ejemplo. Ya lo vamos a ir complicando un poco. Con esto, en teoría, ya debiésemos poder actualizar nuestro usuario, en teoría. Solo déjeme revisar si en las URLs del proyecto de... Ah, ok, vean aquí es publish. Vamos a utilizar publish. Cursos, API, cursos, publish. Ahora sí, me faltaba el sufijo publish. En teoría, debiese de funcionar. Vamos a probarlo. Vamos a hacer vamos a llamar a esta función. No, acá no es. Acá. Pasando el PK, que sería el ID, y listo. Entonces, vamos a actualizar. Se hace una nueva petición hacia el 8001. El 8001 ya está construido para que actualice. Si quieren, se los muestro. Y después redireccionamos hacia Home. Home va a hacer otra petición al 8001 y como en teoría, perdón, como en teoría ya se actualizó quién publicó, también se debió haber actualizado la fecha de publicación. Ya se los muestro cómo está construido. Vamos a darle publicar. Aquí tengo un error. Dice que request no tiene el atributo update. Es put. Yo puse update, perdón. Put. Actualizo. Bueno, ahí como ustedes pueden ver ya se colocó. Vamos a darle publicar. Y como ustedes pueden observar, pues ya poco a poco se están publicando los cursos. Esta publicación, recuerden, se está haciendo en el 8001, no en el 8000. Y ya si actualizamos, aquí están los valores. Solo que el Published by no lo veo. Aquí está, Published by 1. Antes de continuar, sé que esto está complejo porque me estoy moviendo entre un servicio y el otro. Ustedes no construyeron el servicio. Entonces, ¿tienen alguna duda? O por lo menos, eh, si ustedes no tuvieran este código, ¿supieran o tendrían alguna idea de cómo hacerlo? Eh, Pensando de que este no es, Python quizás no sea su lenguaje eh, con mayor conocimiento, pero me gustaría saber, ¿tienen alguna duda, algún comentario de todo esto? Recuerden, estamos utilizando dos servicios, uno para únicamente pintar esta página, nada más, y el otro para recibir y actualizar cursos. ¿Cómo sería afectado finalmente el error en el medio de la comunicación? Buena pregunta. Miren, aquí, cuando sea update course, que es este método, perdón, esta función, aquí puede pasar lo que vamos a hacer. Vamos a irnos a nuestro servicio, que sería Course Project. Aprovecho a mostrarles cómo está construido. No, no hay gran ciencia, la verdad. Aquí en vistas, este no debería estar. Disculpen. Aquí, vean, cómo está el Course Update Project. Este es el que se encarga de actualizarlo.
Busca el curso, que el curso exista. Si el curso no existe, manda un error, status 404. Aquí nosotros estamos validando que sea 200. Si no es 200, retornamos none. ¿Ustedes qué harían acá? ¿Retornan none o levantan una excepción? ¿Qué pensarían ustedes? Comentan. En este caso no habría dos DBs o sí. Sí, Florencia, sí hay dos DBs. Está la base de datos de Main Project, que es esta base de datos, y está la base de Main Project, que tiene su propio archivo settings, que es este otro. Entonces, sí son dos bases de datos diferentes. Aunque parecieran la misma, si te das cuenta, aquí tengo una db.sqlite y aquí tengo otra db.sqlite. Son dos bases diferentes, ¿sale? Y eso es a lo que quería llegar, ¿no? ¿Cómo afecta el tema de latencia? Tipo, como le decíamos al cliente, ¿cómo le decimos al cliente que espere antes de seguir picando botón? Buena pregunta. Eso ya depende completamente de ustedes. Lo que pueden hacer acá, por ejemplo, es hacer algo asíncrono. Quizás cuando publiquen, disparar un Ajax o un fetch. Bueno, ya Ajax, fetch, lo nuevo. Pueden disparar un fetch y en lo que la función termina con ese fetch, poner un loading, ¿sale? Y ese loading pues ya ustedes lo gestionarán como deseen. Es lo más habitual, o aquí un proceso de carga, lo que ustedes gusten. En este caso, pues es algo bastante rudimentario. Como ustedes pueden observar, publicamos, se hace la petición hacia sí mismo y se vuelve a pintar. ¿No hay latencia? Claro que no, porque estoy en mi localhost, pero bien lo menciona. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Yo les aconsejaría lo hagan con un fetch. Este fetch, en lo que hay una respuesta, pintemos algo como en proceso, coloquemos un loading de carga o esos tres puntitos, como ustedes quieran gestionar. Entonces, desde el main project, que es el que pinta la página, exacto, estamos usando la API que nos provee Course Project, perfecto, para actualizar la base de datos de Course Project. ¿Es cierto? Completamente. Course Project tiene su propia API con su propia base de datos. Esta página sencillita, que solo es solo una página, solo es un HTML, está consumiendo el API que expone Course Project, tanto para lectura como para escritura. Con la parte de base de datos, no sé aquí se puede hacer los rollbacks o commits en secuencias en caso de que algo falle y la transacción sea compleja. Es lo que vamos a hacer a continuación. Eh, es lo que vamos a hacer a continuación. Sí. Pero entonces, una tiene los cursos y la otra, ¿qué guarda? Buena pregunta. La otra, como, disculpen esto, pero no han visto el meme de Kung Fu Panda del patito que hace nada. ¿Cuál es la fórmula secreta? Nada. Como lo comenta David, ¿qué guarda? Nada. Ahorita no guarda nada. Pero muy importante que tomen en cuenta eso. Cursos está en una base de datos y en esta base de datos azulita no hay nada. ¿Sale? Listo. Antes de continuar, vean por favor aquí que se hace la petición hacia put, perdón, hacia una URL de publicación, publish, y aquí en la de cursos se hacen validaciones, ay, aquí no, se hacen validaciones. Si el curso existe en la base de datos, si no existe, retornamos un 404. Esta API, como ustedes pueden observar, no, no, no toma en cuenta lo de Main Project, lo de la página esta, no la toma en cuenta, simplemente hace sus propias validaciones. Si el curso no existe, 404. Si sí existe, entonces vamos a validar lo que nos está enviando el usuario. Si el cliente, perdón. Si no es válido, un 400. Si sí es válido, vamos a responder, uy, ¿por qué hay tantos? Con un 200. Entonces, aquí tienen varias formas de hacerlo. Voy a poner aquí. Si no es un 200, vamos a retornar none. Aquí voy a colocar por default el valor de 1000. O bueno, 1000, sí. Eh, ahí está. Esto va a dar un 404 porque este 1000 no existe en la base de datos. Vamos a actualizar. Actualizo y no pasa absolutamente nada.
Pero si yo inspecciono mi, mi consola, ya voy a poder ver aquí que dice que el curso no existe. ¿Por qué? Porque no existe realmente. ¿Sale? Entonces, lo que yo les aconsejo para el tema de la transacción es que todo explote. Dicen por ahí, en Python es muy común la frase más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces, no validemos que todo explote. Aquí vamos a hacer, si no se pudo actualizar, vamos a paniquearnos. Vamos a hacer un rise, exception error. No se pudo actualizar. Por alguna razón, no se pudo actualizar. Aquí lo que vamos a hacer, eh, lo que podemos hacer en el redirect con es tratar de, perdón, acá, tratar de actualizar. No nos aseguramos de nada, solo tratamos de actualizar. Aquí print, no es posible actualizar el curso, como ustedes gusten. ¿Sale? Y aquí voy a hacer deliberadamente que falle. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dividiendo sobre 10, o sobre 0, perdón. Esto va a dar un error, sí o sí. No va a permitir que esto continúe. Como esto va a dar un error, que es el eh, proyecto B, y el estatus no va a ser 200, sino que va a ser 500, se va a lanzar esta excepción, la vamos a atrapar acá y vamos a imprimir un pequeño error en consola, ¿sale? Actualizamos, publicamos, no pasa nada, y aquí no es posible completar el curso. Con esta estructura tan sencilla que ustedes pueden decir, no, pues eso yo lo vi en el curso profesional de Python o en otros cursos, ya podemos implementar el rollback. Vea, podemos hacer esto. Vamos a intentar actualizar el curso. Si el curso se puede actualizar, es decir, el flujo va normal, o inclusive aquí pudiésemos condicionar, if updated course tiene algo, eh, vamos ahora a insertar en el logs. Ya les había dicho que no había nada en el proyecto. Ahora vamos a insertar un log, un solo log, ¿sale? Aquí, from models, from eh, ¿dónde estoy? Ah, from logs.models, perdón, import log. Y vamos a decir quién registró el usuario. Está un poquito complicado, yo sé, pero si tienen dudas, por favor, díganme. Si hay algo, si se pudo ejecutar la función update curso, es decir, se pudo actualizar el curso, vamos a crear un log donde el message es igual a nuevo registro en la base de datos, ¿sale? Y listo. Ahora, si esto falla, pues va a haber una excepción y esto no se va a completar. Aquí, esto es muy sencillo, pero si ustedes se quieren complicar un poquito más en Django, hay un concepto de transacción donde todo tiene que ser atómico. Y aquí podemos colocar with transaction y listo. Entonces, si esto falla, automáticamente hacemos un rollback de todo. Vamos a probar. Vamos a actualizar, publico, no pasa absolutamente nada. Y si echamos un vistazo em, a ups, salí del proyecto de un minuto, source en bin active, Python, perdón, vamos al main project y echamos un vistazo a los logs, van a ver que no hay nada, Python manage shell, from logs.models, import log.objects.count. Debería ser cero porque no se pudo persistir, porque hay un error ejecutando esto. Pero si aquí quitamos el division by zero, publicar todo bien, se hizo correctamente. Si contamos, ay, ¿por qué no se hizo? Vamos a ver por qué no se hizo. Objects create. mm,
A ver, no es posible actualizar el curso. Vamos a ver por qué no se hizo. Sí lo estoy creando, ¿no? Objects, log.objects.create. Voy aquí a colocar un solo print. Example. Permítame. No sé por qué no lo está haciendo. No vean, no es posible actualizar el curso. ¿Qué es este mensaje? Vamos a ver qué está pasando. Ah, ok. ¿Cuál es el estatus? Creo que, déjenme nada más imprimo. Creo que el estatus es 201. Nada más déjenme confirmar, ¿sale? Por eso es que está 500, ¿no? ¿Por qué? Ay, tengo el 500 todavía. Se cayó el server probablemente. Quiero ver por qué. ¿Por qué da 500? A ver si curso, no curso, respond valid. Pero fíjense que a pesar de que esté dando 500, sí lo está actualizando. Miren, vamos a ver por qué. Denme un minuto. Update curso. Todo esto lo teníamos bien hasta antes de que agregara el zero. Mm, el problema está acá, pero no veo dónde. A ver, no veo dónde. 404, serializer. Si no es válido, serializer save, response. Aquí, status, status 200. Se me hace extraño porque antes funcionaba. Me queda el último curso. No es posible actualizar. Ah, bueno, aquí tenemos la consola. Vamos a ver qué dice. Ah, ok, tengo un error de timezone. No pasa nada, deme un minuto. Es acá. Sí, alguna fecha sí es lo que estoy viendo que exception daytime. Ah, ok. Bueno, es un problemilla acá que tengo. Es que es date field. Ah, ok. Sería daytime. Vamos a probarlo esto. Pero ya no tengo cursos. Deme un minuto. Voy a regresar todo. Python manage shell. Vaya. From cursos.models, import course.objects.all, update, publish at, perdón, update, publish at es igual a none. None. Ahí está. Vamos a actualizar otra vez. Publicamos el primero. Vamos a la consola. Lo mismo. Mm, si no, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sale? Espera un date y estás cargando. A ver. From datetime, import datetime. Datetime. Mm, sí, vamos a hacer esto nada más. Vamos a hacer una pequeña migración rápida, no pasa nada. Sí, ese es el error. Por eso está mandando el 500. Python manage, make migrations. Python manage, migrate. Ajá. Make run. Todo arriba de nuevo. Actualizamos, publicamos. Ahora sí, publicamos, publicamos y todo está example. A eso sí, ese es el error. Muchísimas gracias, Juan, John, Federico, muchísimas gracias.
Después de este pequeño error, pero muy importante que lo pudimos resolver, esto sería un poco de lo de Saga. Hay que eh, de cierta forma, hacer que todo explote si algo no se puede completar. En este caso, pues estamos llamando a que actualice un, un recurso en mi segundo servidor. Si todo se pudo realizar de forma correcta, si la respuesta es 200, entonces retornamos la respuesta. En caso contrario, en caso me retorne un 500, un 400, un 301, vamos a lanzar una excepción. ¿Cómo vamos a manejar la excepción? Es lo más importante. En este caso tengo un try y un except, donde estoy intentando aplicar atomicidad. Si algo no se puede hacer, si por alguna razón el log se debe escribir antes, por ejemplo, que esto sería otra forma, si por alguna razón el log se escribió antes, pero esto falló, con el simple hecho de que estoy utilizando transaction atomic, se puede hacer un rollback de todo y regresar a su estado original. ¿Y cómo sería un rollback si en esa transacción en Yago? En esa transacción simplemente hay que colocarlo con el transaction atomic y eso es más que suficiente. Si hay una excepción en esta línea, por ejemplo, y no se completa el with, se aplica en automático el rollback. Entonces, ahí no hay ningún problema en ese aspecto. Eh, Esta es una. Y vean, lo complejo en este aspecto es que solo tenemos dos servicios. Si ustedes quisieran añadir un tercer servicio, por ejemplo, cuando se publique un curso después de haber registrado el log, después de haberlo actualizado remotamente, ustedes quieren, no sé, enviar una notificación, send notification by email, por ejemplo, y necesitan de otra, ¿cómo se llama? De otro servicio, pues lo tienen que ir encadenando. Entonces, ahí pues es un tema, no hay que minimizar todo eso, pero hay que tener cierta sincronía de cómo se van a hacer las cosas. Me refiero sin la transacción de Django para hacer me refiero sin el transaction de Django. Por ejemplo, en Laravel, si no estoy mal, hay que empezar con un db.commit, no, db.transaction. Y hay que siempre comenzar con un try, lo mismo, un try, except. Aquí sería db.commit y en el except es un poco más verboso. Por ejemplo, es db.rollback. Depende mucho del ORM que estés utilizando, pero algo así, por ejemplo, se me viene a la mente Laravel, que es bastante utilizado también. Comenzamos la transacción, en este somethings hacemos algo, commit o rollback. Eduardo, ¿solo funciona en Django? Sí, este with transaction, pero les digo, ustedes tienen que investigar cómo se manejan las transacciones, los commits y los rollbacks en su lenguaje o en su framework preferido. Y 100% seguro de que si ustedes utilizan un framework web, 100% seguro de que hay un commit y un rollback. Es algo que se utiliza siempre, entonces lo van a tener. Comenta, ¿qué harías en el caso de que llegue a actualizarse la base de datos de cursos, pero no la base de logs? Me imagino un error de comunicación en la respuesta. Eh, por ejemplo, que haya un timeout. Imaginemos que aquí por alguna razón sí. Ah, imaginemos entonces que sí se actualizó en cursos, mandó la respuesta, pero nuestro servidor se quedó sin luz. Eh, Tenemos que actualizarlo de alguna otra forma. Quizás corriendo jobs periódicamente. Es un tema, es un tema. Perdiendo jobs periódicamente, haciendo replicación de datos. Puede pasar, la verdad, pero lo ideal sería que no pasara. Otra alternativa que se me ocurre, no solo con esas, la verdad. Claro. Pero en este ejemplo no estamos usando eventos que hagan triggers para activar otros servicios, ¿cierto? No, en este caso no. Solo estamos utilizando el HTTP con los servicios, la verdad. Lo que yo quería hacer ahora es que cuando se actualice un curso,
Este a su vez desencadene otra acción. Es todo síncrono. Es muy importante, Federico, lo que estás diciendo. ¿Cómo ustedes quieren que se ejecuten sus tareas? ¿De forma asíncrona o de forma síncrona? En este caso es síncrono, como lo mencionas. Pero si tú no quisieras que fuera síncrono, sino que fuera asíncrono, puedes dejar de un lado el request. Puedes utilizar Kafka, como lo mencionaba anteriormente. Pues, pueden utilizar RabbitMQ, pueden utilizar Redis, porque no nos importa que sea síncrono. Aquí, por ejemplo, en la vista de cursos, yo tenía aquí, por ejemplo, un ejemplo de threads intentándolo hacer asíncrono. Por ejemplo, cuando guardemos, después de que guardemos, o sea, vamos a hacer una cola, vamos a disparar otro evento. Podemos hacerlo como eh, def send notification email, por ejemplo, no sé. Aquí print sending emails to all users, ¿vale? Imaginando que aquí vamos a llamar print API call to notifications. Imaginando que aquí vamos a llamar a otra API. La verdad es que en esta imagen se ve muy bonita porque se entiende, ¿no? Que uno llama a otro y que llama a otro y que llama a otro. Pero ya en la práctica, si uno construye esto solo, es medio complicado. Aquí pudiésemos llamarlo síncrono, como tú lo mencionas, directamente send notification, después del serializer. Lo mismo con su correspondiente try except, si fuera asíncrono, pero también pudiésemos tener un thread, por ejemplo, eh, thread target t.save, y eso se mandaría de forma asíncrona. Imaginemos que, ok, ya se actualizó el curso, pero no es sumamente prioritario notificar. Lo que más importa es que el usuario, imagínense que aquí para enviar los correos se tenga que iterar sobre 1,000 usuarios. Como ustedes saben, enviar un correo es computacionalmente hablando caro. Se tarda aproximadamente medio segundo. Entonces, si medio segundo lo aplicamos para 1,000 usuarios, no es redituable porque este primer usuario quien disparó la acción se va a tener que esperar. Entonces ahí aplica. ¿Es realmente importante? ¿Se puede hacer de forma síncrona o no? Ah, no. ¿O que sí? Ah, bueno, ya aplicamos otras estrategias de cómo lo podemos irlo haciendo de forma síncrona. Eh, por ejemplo, acá lo voy a guardar, vamos a publicar, todo bien. Echamos un vistazo a la consola. Ah, aquí, ¿qué pasó? Aquí es run, publicar. Aquí está, vean, enviando emails para todos los usuarios, API Call Notification. Inclusive podemos crear ahora otra API en el puerto 8002 que reciba la notificación y que imprima en consola. Eh, pero sí, así está este tema. En este caso, pues solo fueron dos servicios sumamente sencillos, si me lo permiten. En el primero solo listamos y en el segundo, pues nada más tenemos dos endpoints, como ustedes pueden verlo, el de todos los cursos y el de aplicar, el de publicar, y eso es todo. Por supuesto, ustedes eventualmente van a tener muchos más cursos. Eh, pero sí. ¿Tienen alguna duda, algún comentario hasta ahora? Me gustaría escucharlos. Sé que puede ser que los haya sacado de su zona de confort mostrándoles código Python, pero me gustaría que si tienen alguna duda, algún comentario o por qué importé esto, por qué algo, este es el momento. Se entiende. Sí, esa es la realidad. O sea, nada más hay que estar moviéndonos de uno a otro. Bien, entonces ya para ir finalizando, vamos a crear ese último servicio. Vemos que hay tiempo, sumamente sencillo. Eh, Vamos a hacerlo con Flask para ir cambiando un poco, para ir cambiando un poco pip install eh, todo esto. Ya tenemos dos con Django, se complicó un momento. Vamos a algo más sencillo, vamos con Flask. Eh, Fuera del Course Project y del Main Project,
voy a crear una nueva carpeta que se llame message project. Aquí vamos a tener nuestro main.py from Flask, uy, import Flask. Vamos a hacer nuestra petición, nuestra ruta. Va a ser sobre notifications, por ejemplo. Notifications. Ah, bueno, retornemos un true nada más. Y aquí hagamos como que vamos a enviar correos, ¿no? Por ejemplo, por X in range del 0 al 100, print sending email for user. If name, debug, host, ups, aquí sería host, localhost, bueno, el puerto es el importante, port 8002, ahí está. Ok, bastante sencillo la verdad ese notification. La idea se entiende, pero al no conocer Python del todo se complica por el momento. Completamente, yo les digo esto, o sea, uno a veces sale de su zona de confort, por eso les digo, si tienen alguna duda, pregunten con toda confianza. Lo importante aquí es el concepto, porque no sé si en su proyecto ustedes van a implementar este patrón, base de datos por servicio, o van a utilizar una sola base de datos, no lo sé, pero la idea es esa, la idea es que se empiece a triggerear todo para, pues nada, para ir alcanzando lo que se necesite. Eh, Aquí el make run, aquí activamos nada más para verificar que todo esté bien, entramos a Message Project. Python main.py. Ok, ahora estamos en el puerto 8002, que es otro servicio. Si no estoy mal, ¿cómo le puse? Notifications. Eh, ok, vamos a retornar MailSend. Ok, vean, aquí ya creo otro servicio en el 8002. Les digo, todo esto ustedes lo pueden desplegar, lo pueden hacer como ustedes deseen. Entonces, ya para ir finalizando, vamos a ver en consola cómo se enviaron los correos. Y en el serializer, intentando encadenar todo lo que ya hicimos, aquí vamos a llamar un eh, from request import get. Vamos a hacer una petición sumamente sencilla hacia notification. Listo. Encadenamos otra vez. Igual aquí pudiésemos validar si la respuesta es 200, si es 500, ¿qué vamos a hacer? Si es 400, ¿qué vamos a hacer? Todo para que al final del día lleguemos con actualizo, publico. Se enviaron otra vez todos los correos. De hecho, lo voy a limpiar solo para que ustedes vean que sí lo hace. Publico, se imprime todo en consola y ahora tres servicios se están conectando. Por supuesto, acá ustedes también pueden tener su propia base de datos, que ese es el objetivo, actualizar los correos, etcétera. ¿Sale? Sí está complicado, yo sé, les digo, lo saqué de su zona de confort posiblemente, pero lo más importante es esto. Lo más importante es que los servicios pueden tener una base de datos en la que todos se conecten, que esa es la cosa más sencilla, sinceramente. Ya sabemos cómo conectarnos localmente, entonces hacerlo con una remota no hay problema. Lo complicado es la de per service, por cada servicio, porque hay que mantener actualizados los datos. Solo a modo de comentario, ¿ok? Me pregunto cómo tener en cuenta los distintos patrones de microservicios en el caso de transaccional, perdón. También si existe alguna manera de hacer el testeo de interacción entre microservicios para esos casos de uso eh, que atraviesan servicios. Para la última parte, lo que puedes hacer son pruebas unitarias. Son pruebas porque cada servicio bien construido debe tener su ambiente de pruebas. Debe de haber un ambiente de desarrollo en el cual se puedan estar testeando, como los sandbox, que de hecho esos son, con los cuales se puedan estar testeando. Entonces,
Un servicios bien construidos es que el proyecto de Flask tenga sus propias pruebas unitarias, el servicio de Django tenga sus propias pruebas unitarias, etcétera. Eso es la única forma de asegurarnos que todo esté funcionando bien. Para tener en cuenta los distintos patrones de microservicios en el caso de transaccional, eh, en este bootcamp vamos a ver eh, la siguiente clase, perdón, un patrón en el tema de base de datos. Ahorita solo separamos las bases de datos, no vimos ningún patrón. En la siguiente clase lo vamos a ver. También es un tema sencillo de entender, complicado de llevar a la práctica. Lo mismo que pasó ahorita. Si yo les pregunto qué es una base de datos por servicio, todos me van a saber contestar. Cómo implementarlo es lo complicado. Lo mismo va a pasar para la siguiente clase. Es un concepto bien sencillo, difícil de entender. Entonces, los patrones los vas a ir viendo conforme los vayas requiriendo. La verdad es que hay muchos, pero no todos aplican para todos los proyectos. Estos son como lo que los más comunes, entonces pues vale la pena verlos. Si tienes eh, requerimientos muy específicos, probablemente salgan a la luz otros patrones. En este ejemplo, las claves son las APIs y las llamadas a estas APIs deben concentrarse desde un servicio maestro, por así decirlo. David, s- no. Mira, tengo, justo lo voy a dividir en tres columnas. Cada una de estas columnas representa un servicio, ¿sale? Servicio A, Main Project, servicio B, Course Project y servicio C, el de Flask. Si te das cuenta, no hay nadie quien esté orquestando exactamente qué se debe de hacer. Solo sabemos que el primer servicio va a hacer dos cosas. Va a registrar un log y va a llamar al siguiente servicio. Este siguiente servicio guarda, actualiza y ejecuta a su vez otro servicio, que es este. Y este tercer servicio puede ser que hasta aquí termine todo y no pasa absolutamente nada. Entonces no hay como un orquestador, no hay ningún servicio maestro, simplemente están encadenados. Pudiésemos tener un tercero, tener un cuarto, etcétera. ¿Y cómo se responden? Bien sencillo. Como estos están encadenados, este tiene que responder 200. Bueno, en este caso no tanto porque está como en un thread, pero si lo tuviéramos así, este tiene que responder 200 para que este pueda responder 200 y solo cuando al final llegue el 200 se completa la transacción. Entonces, pues es un pase de te lo paso y luego va de regreso la pelotita, pero debe de ser con 200. Puedes hacer push. No quiero, porque les voy a dar el código, pero sí. O sea, me gustaría que practiquen, pero sí. Vamos a hacer git add, menos all, git commit, commit menos m, eh, add flask service. De hecho, main. Ahí está. Ya se ve. Comenta Florencia, ¿se pueden tener distintos patrones con distintos microservicios? O sea, desde un microservicio A al microservicio B tenemos el patrón Saga y desde el B al C otro, sí, sí se puede. Recuerden que los microservicios son autónomos, entonces aquí tú puedes tener, por ejemplo, aquí tú pudieses tener lo mismo, puedes hacerlo de forma asíncrona, aquí pudieses tener eh, algún otro patrón, el de Event Drive, que es asíncrono, también lo puedes aplicar acá. Y como este patrón solo aplica en el B, el A no se va a dar cuenta. El A es como que, sí, Saga, no, voy a hacerlo, voy a esperar. Y en el B puede ser que te esté dando la respuesta como tú la esperas, pero internamente está pasando otras cosas. Que en lo personal creo que pasa muy seguido en el mundo real, pero no debería de pasar. ¿Sale? Pero sí, completamente. Eh, como el Transaction Atomic se hace desde el main project, pareciera que fuera el orquestador. Ok. Sí, sí, puede dar eh, ese feeling, la verdad. Pero no es el orquestador, porque este Transaction Atomic solo eh, va sobre el archivo, sobre el objeto log. En ningún momento se va a meter sobre el objeto curso, porque el curso está en otra base de datos. Aquí debiese haber su propio transaction. Cada microservicio, en teoría, debería tener su propio transaction. ¿Sale?
Ahí muy pendientes de eso. Ok, voy a pasarlo a Golan completamente. O sea, si todo esto, les digo, la teoría es muy fácil en este caso, la práctica no tanto. Si tienen tiempo en esta semana o en este fin de semana, tomen el código que les acabo de dar, perdón, y llévenlo a su lenguaje o a su framework favorito. Verán que sí lo pueden implementar. O sea, los conceptos, si ya lo tienen clave, lo pueden implementar con cualquier lenguaje. Listo. Entonces creo que con esto estaríamos finalizando